Sañas, hermano Rubén Torres, Cicia Amaya. Vamos a leer, ya lo tenemos todos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas aún que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre, gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. En esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que es esta carta a los hebreos. Usted puede decir, bueno, tanto predican en esa carta, ¿y por qué no pasan a otro libro? Siempre es necesario, cuanto más podamos ir extrayendo, hermanos, lo que son las enseñanzas, contenido de cada, incluso de cada tilde, de cada coma, siempre es muy provechoso para nosotros. Pudiéramos pasar 100 años predicando en un solo versículo, y ahí ese es un mineral que nunca se agota. El problema de nosotros es que siempre hacemos o leemos o tomamos los asuntos de Dios, como sería en este caso los estudios, la lectura, a prisa, y a prisa siempre es muy poco lo que se nos puede quedar. Y qué bueno que tenemos estos espacios para seguirle dando continuidad. Quiero siempre no dejar de encronizarlos con lo que es el contexto de esta carta. Esta carta es dirigida a el grupo de hebreos cristianos que en ese tiempo ellos militaban en el camino de la gracia, pero que dadas las circunstancias de las persecuciones y de lo incómodo que era y que sigue siempre siendo el seguir al Señor, ellos dieron como un vistazo a su religión, y eso no lo llevaba a otra cosa, de acuerdo a lo que es la carta, sino a apostatar de su fe. Y la apostasía pues es una cosa terrible. Es el término o el significado de la apostasía es aquel que ha estado dentro de el pastel de la gracia, como en este caso el evangelio, y que luego vuelva una vez más bien a sus religiones, o vuelva muy disimulado a lo que es una vez más a la vida del pasado, pecado, llámele o como sea.
Esa gente que comió, que disfrutó, que tuvo dones, que habló lenguas, que predicó la palabra y sucesivamente, y que vuelve atrás por las circunstancias que sean, se le denomina en la Biblia apostasía. Y los apóstatas no pueden heredar el reino de los cielos. Eso es lo que quiere Dios prevenir con los hebreos que tienen esa tendencia. Bien, vamos a llamar el tema para que vayamos como ubicándonos. Vamos a ver, la fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. Eso puede como darse como una definición de la palabra fe. Es la confianza en la fiabilidad de Dios, fiarse de Dios. Eso es la fe. El escritor les hace ver, como lo acabo de decir a los hebreos, que eso de dar paso mental o físicamente a lo que era la ley, que es donde ellos venían, les está diciendo que es un grave error, porque entran dentro de lo que se denomina apostasía. Y es importante ver que en este capítulo número 11, la visión o el interés del escritor es hacerles ver a través de este ejemplo de estos héroes de la fe que están en el capítulo número 11, que es de esa manera como es que se debe de caminar o de transitar en la vida de Dios. Eso es el resultado. Nosotros muchas veces siempre leemos el capítulo número 12 y hablamos de lo que son los hombres de fe y mujeres de fe que aparecen acá. Pero cuando solo leemos el capítulo número 11 y no explicamos el contexto, ahí quedamos nosotros prácticamente a medias. Yo le pregunto, ¿cuál es el contexto del capítulo número 11? El contexto es, surge el capítulo número 11 dirigido a personas que van hacia atrás en su fe, pero que a través del capítulo número 11 les hace ver lo importante o de qué manera es que pelearon la batalla los hombres del antiguo tiempo. Ahí ya se entiende por qué es que aparece un versículo, por qué aparece un capítulo, y eso nos hace a nosotros consistentes. Porque una de los errores que siempre se cometen dentro de la vida o diríamos de la fe de los cristianos es siempre casarse con un versículo, casarse con un capítulo, casarse con un libro. ¿Qué quiere decir casarse? Es decir, centralizarse en ese versículo y de ese versículo querer explicar algo que lo que va a traer es confusión, porque ese versículo tiene que explicarse de acuerdo a su texto y a su contexto. Amén. ¿Se entiende, hermanitos? Entonces, eso es lo que estoy diciendo para que veamos por qué es que se introduce lo que es las hazañas y la manera de cómo los hombres del antiguo tiempo pudieron mantenerse primeramente sólidos y pudieron tener la aprobación de Dios. Vamos a ver. En primer lugar, la fe nos hace ver la fiabilidad de Dios, el fiarnos en Dios. Eso es en sí el resultado de la fe. Le voy a ir diciendo algunos aspectos y después entramos a lo que es ya
el explicar cada uno de estos héroes de la fe. Decíamos que es la fiabilidad en Dios. La fe es la convicción de lo que Dios dice y nosotros como creyentes lo recibimos como verdad. Eso significa fe. Lo vuelvo a repetir, es la convicción de lo que Dios dice y eso que dice es verdad. Si yo no tengo esa convicción de que lo que Dios dice es verdad, yo no puedo mantenerme en la vida espiritual. Porque yo tengo que creer, no por vista, sino por ese elemento de la fe, que lo que dice Dios es verdad, que eso no tiene sombra, que eso no tiene nada de que sea amovible. Eso es inamovible. Entonces yo tengo que tener esa fe. Fíjense qué importante es que nuestras vidas váyanse formándose en aspectos como sería el caso que estamos mencionando acá, el caso de la fe. La fe nos trae el futuro al presente. Es otro aspecto. Nos trae, por ejemplo, vamos a ir viendo más adelante ya, como decíamos, a cada uno de los héroes de la fe, nos trae el futuro al presente. Bueno, ¿y cómo se puede ir viendo eso? Que eso que nosotros en este caso leemos en la palabra, leemos de todas esas promesas, leemos que Dios enviará a su Hijo a recoger a su iglesia, leemos que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, leemos que vamos a andar en esas calles de oro. Todo eso está documentado en este libro que se llama la Biblia. Leemos de toda esa eternidad. La fe hace que eso se vuelva al presente. Todo eso, entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham coincide con esto que estoy diciendo por el hecho de que Abraham dice que habitó en tiendas porque él esperaba una ciudad no hecha de hombres, sino hecha de el arquitecto Dios, una ciudad con fundamentos celestiales. Esa fue la manera de Abraham de caminar en la vida, trayendo el futuro al presente. Si eso no lo vamos nosotros aplicando en la vida, definitivamente, hermano, luego vamos a tirar la toalla, luego vamos a renunciar, porque la vida del creyente, esto de la vida de nosotros como iglesia, viene siendo, yo lo he comparado como con la alimentación física. Si usted se alimenta mal, va a tener mala salud. Si usted se alimenta bien o si nos alimentamos bien, adecuadamente, vamos a tener buena salud. Y eso es lo que sucede con el alimento también espiritual. Si nos vamos alimentando bien, nuestros músculos espirituales, nuestra parte de fe y de gracia y de evangelio va a tener vamos a ser creyentes robustos, fuertes, inamovibles, porque siempre vamos a tener una tremenda motivación, porque el futuro de esas promesas que están adelante las traemos al presente y decimos, bueno, eso es un hecho. Así decía Abraham, eso es un hecho. Por eso usted ve, vamos a ver más adelante, él no construyó ningún edificio, ninguna casa, no fueron, y aun cuando Dios le había dicho que le iba a dar esa tierra de Canaán, y apenas lo que él compró fue un terrenito ahí para cementerio, eso fue todo, pero el ADN de esa fe quedó en sus hijos, en Isaac, en Jacob, y se fue sumando
eso, y es un hecho que se cumplió literalmente lo que era esa parte. Vamos a ver entonces, como decíamos, otro aspecto es la fe no solo cree que Dios existe, sino que es galardonador, como leíamos acá, para los que le buscan. Entonces, imagínense, lo hemos dicho, ¿por qué es que uno puede dar paso atrás? ¿Por qué es que yo no digo que un cristiano sea infalible, que no dé muchas veces o en alguna ocasión algún traspiés espiritual, llámele pecado, pero está dentro del ambiente y de las posibilidades? Pero ese creyente, como él sabe, como estoy diciendo, que la fe no solo cree en Dios, en la existencia de Dios, sino que cree en el galardón. Ese creyente, como ha sido nacido de nuevo, ese creyente, su hábitat ya no es el mundo, sino que se levanta en esa fe de que Dios existe, que Dios es real y que es galardonador para los que le buscan. ¿Quién no se va a motivar? ¿Quién no se va a alentar en los golpes de la vida? Si fuera el caso, o nada de que si fuera el caso, sí que todos tenemos, hermanos, dificultades en la vida, aunque no sean asuntos pecaminosos, siempre tenemos un sinnúmero, dado que estamos dentro de un cuerpo lleno de emociones que nos traicionan los pensamientos o el corazón. Tenemos tantas luchas internas muy personales y por el ambiente que nos rodea, pero siempre lo que nos va a sostener en todas estas avalanchas es el saber, ¿verdad? El saber que Dios existe, que no es una utopía, que no es una cosa inventada, que es una realidad, y que es una realidad que va a recompensar a los que le buscan. Todo eso es lo que sostuvo a los hombres del ayer y los que han sido también de sostén para los hombres de todos los tiempos en el camino del evangelio. El saber que Él existe. Cuando yo estoy, usted preguntará, ¿por qué hay gente que es tan descuidada? ¿Por qué hay gente que es tan voluble dentro de la vida espiritual? ¿Por qué es que hay gente que ve las cosas de Dios como sin interés y así como nosotros vemos en algunos casos que se da mucho dentro de nuestros lugares donde nos congregamos? ¿Por qué, dice uno, hermano, ahí hay un problema? Y un problema es el no estar consciente de que Dios existe. Eso es un problema. Y esa es la razón por la cual a muchos los lleva a ver la obra de Dios despectivamente. Los lleva a ver la obra de Dios de acuerdo allá si nos alcanza el tiempo, y que nuestra vida o las prioridades nuestras no son las de Dios, sino las nuestras. ¿Por qué se da eso? Eso se da porque no estamos conscientes de la existencia de Dios. Cuando no estamos conscientes de la existencia de Dios, no me voy a cuidar, voy a ser indolente, voy a ser descuidado en la vida de la obra de Dios, porque lo que sea, a saber si. Y ese es el problema. Ese es el problema. Dice que en el 4 del Génesis, verso 36, si no estoy mal, dice que cuando viene Adán y Eva, y Adán se llega a Eva y nace
Sem, y Sem dice que tuvo Enoc, y cuando vino Enos, ya como el sustituto de Abel, dice que todos invocaron a Dios. Mire qué ironía, todos invocaron a Dios. Estamos hablando del tiempo antes del diluvio, pero solo se salvaron ¿cuántos? ¿Cuántos se salvaron? 8. Pero entonces todos esos ¿qué? Todos esos que dicen, todos invocaron a Dios. Todos, después de que Enoc aparece, Enos, porque Enoc es el hijo de Caín y Enos es el sustituto de Abel. Todos invocaron el nombre del Señor, como quien dice, todos se convirtieron a Dios, pero solo se salvaron 8. Ahí podemos ver nosotros que, hermano, ¿por qué no solo apenas fueron 8 los que se salvaron? Porque todos esos sí hablaban de Dios, pero como le dijo el Señor a los fariseos, razón tuvo Isaías, de que dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros no estamos conocedores y con la convicción, con esa fe que Dios existe con facilidad, vamos a hacer locuras dentro de la vida cristiana. Pero cada vez nosotros vayamos madurando en esa fe, porque es un maduramiento, es algo que tiene que ir creciendo. Entonces vamos a ser nosotros mejores creyentes, vamos a hacerlo en las buenas y en las malas. Así que los que siguen a Dios, hermanos, como su pueblo, deben de tener fe para poder mantenerse y para también poder soportar las avalanchas que están implícitas dentro de la vida espiritual. Así que la vida espiritual no es una cosa sencilla, no es una cosa superficial. Lo que estamos haciendo, usted y yo, es lo más maravilloso que podemos hacer en la vida. Lo que estamos haciendo, esto que estamos dando pininos, unos mayores que otros, que estamos avanzando, esta es la mejor manera de transitar en este mundo. Así que no estamos tan perdidos. Y si estamos fortalecidos en la fe de esas realidades de Dios, y que van a venir las pruebas, como era el caso que le vino a los hebreos, nosotros en este trasfondo, los que seguimos a Dios, hermanos, podemos realmente mantenernos sólidos, mantenernos firmes, ¿verdad? ¿Por qué vamos a mantenernos firmes? Porque el pueblo de Dios es un pueblo de fe y esperanza. Debemos de ser un pueblo de fe. ¿De fe en qué? De fe, como decíamos, que hay un Dios real. Tenemos que ser un pueblo de fe y un pueblo de esperanza. El martes pasado hacíamos ver con respecto a esta hermandad de la fe y la esperanza, que lo veíamos, por ejemplo, acá lo tenemos, si usted lo puede chequear ahí, en Efesios 1:18, ahí habla, y lo vamos a ver para que nos ayude, y después entramos ya a lo que es en Efesios, vemos en este capítulo 1 y verso 18, fíjese qué importante. Decíamos que son hermanas. También esta es la versión lengua actual. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de ¿qué? De la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los suyos por fe.
Entonces ahí el pueblo de Dios debe de ser un grupo, una entidad de seres humanos creyentes en el Señor, anclados en la fe y en la esperanza. Dice, por ejemplo, Romanos 4:18, que Abraham creyó esperanza sobre esperanza. Y eso no lo podemos desligar nosotros de la esperanza sobre esperanza. Vamos a ver, decíamos que la fe es eso que cree. Yo creo que ese Dios es real. Yo creo que esas promesas son un hecho. Y la esperanza, decíamos que es la expectativa. Ya va a venir, va a suceder. Entonces son cosas, son reacciones diferentes, porque hay que irlas definiendo. Una cosa es, yo creo que eso es así. Pero otra cosa es, sí, es un hecho. Lo veo, va a venir. Vamos a ver, en este caso, hermanos, vámonos entonces al ejemplo que les está queriendo transmitir el escritor, y por supuesto es el Señor el que les está transmitiendo esto a esta iglesia que tiene esta dificultad. Por ejemplo, vamos a ver en el versículo número 3. Primero vamos a entrar a explicar cómo fue que los antiguos, ¿verdad? Cómo es que ellos caminaron no por vista, sino por fe. Pues de esa manera pudieron seguir a Dios en medio de adversidades y también recibieron las promesas de la vida eterna. Veamos en este capítulo, en el versículo número 3 de Hebreos, y mire cómo debemos de actuar los creyentes. En esta versión dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. En esta versión, Reina Valera dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El creyente no necesariamente, porque hermano, mire, por lo menos la gente entendida, que llámele entre comillas entendida, científicos y todo esto, usted ve toda la batalla de lo que es el evolucionismo, la evolución, que es lo que ellos transmiten, que no hay tal de creación, que no se puede comprobar, que esto es una locura, eso del creacionismo, que eso no tiene sentido. Y esa es una batalla a gran escala, ¿verdad? Y fíjese que llamémosles entendidos, pero es ahí donde en una ocasión dijo el Señor Padre, dijo, te alabo, te bendigo, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a estos pequeños. ¿Quiénes son esos pequeños? Levanten la mano algún científico que está aquí. Levante la mano algún grande de esos que se llaman grandes. No, hermanos, usted y yo no estamos en esos niveles donde se mide el éxito en esta tierra. Nosotros estamos en el nivel de la fe. Pero es increíble que aunque ellos están batallando y se han quemado la vida y las neuronas estudiando y queriendo rebatir esto, el creyente, damos un gloria a Dios, hermanos. El creyente dice, nosotros creemos que Dios creó el universo
con una sola orden suya. Y lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Yo creo, yo no necesito, hermanos, como lo hacen estos hombres, tirarse la vida investigando para venir a pegar siempre en lo mismo, porque siempre su pretensión no deja de ser una teoría. Y acuérdese que ya lo hemos dicho, que la teoría es algo que no se puede convertir en ley. Siempre cuando la teoría se comprueba la realidad y las pruebas son contundentes y fehacientes, eso lleva a convertirse ya no en una teoría, sino una ley. Pero ellos todavía siguen buscando, como si es en el caso del hombre, el eslabón perdido, para que se constituya eso en una ley, pero nunca van a hallar el eslabón perdido, porque la palabra aquí dice, ¿y cómo se entiende esto? Solo por la fe. No hay que hacer mucho, no hay que irse al hardware, no hay que irse, hermanos, a buscar las profundidades de la grandeza humana. Solo hay que irse primero hay que entregarse a Cristo, hay que abrir el corazón a Cristo y después caminar en Cristo y creer que todo lo que existe ha sido hecho por la palabra del Señor. Imagínense cómo se mirarán al traer de esos científicos y sentarlos aquí adelante. Se miran enanos, así como lo oye, enanitos, tontitos pues, en medio de nosotros. Porque nosotros pues andamos en otro nivel por la gracia de Dios. Entonces dice este verso 3, pero dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso fue lo que hizo el Señor allá en el Génesis. Lo que hizo el Señor fue, hermanos, de esa palabra se generó la materia. Y sucesivamente. Pero ¿cómo puede creer eso usted? ¿Pero cómo me puede comprobar eso usted? Yo no necesito comprobarlo. Los hechos lo dicen, que rebatan lo que es la creación, que den una explicación. Entonces, ¿cómo es que hay este universo? Que digan entonces cómo es que gira 24 horas esta pelotita de tierra y hace una traslación por un año, y cómo es que le da calor el sol, y cómo es que hay oxígeno, y cómo es que hay vegetación, y cómo es que hay vida. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Cómo es? Ahí está, como dice Romanos, la creación misma testifica que hay un creador. Que no lo quieran creer es otro problema, pero yo lo creo. Porque yo no tengo un Dios imaginario, ni usted. Nosotros tenemos un Dios real. Que eso es lo que está diciendo acá. Entendemos nosotros. ¿Para qué nos vamos a complicar? Dice, nosotros primero deben de saber hebreos, porque es el guión ahí, es el sujeto son los hebreos. Primero tienen que saber hebreos que la creación, que Dios por su palabra hizo el universo. De lo que no había, se hizo. De lo que no había. Interesante. Qué fácil. ¿Qué cátedra le podíamos dar nosotros a los científicos? ¿De veras? Ahora vamos a ver, a tocar de modo que se ve y fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, le dice, Abel ofreció a Dios mayor excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe. Vamos ya entrando a cómo es que esta gente, hermanos, sin una escritura, por lo menos nosotros, pues sí, ya desaventajamos a estos pasados, porque nosotros ahora tenemos ya consolidado lo que es la palabra de Dios.
se nos dice cómo y cuándo y qué. Ellos no tenían esto. Ellos estaban a cero con respecto a escrituras, hermano. Tal vez solo eran nada más en el caso de Abel y de Caín. Por ejemplo, usted ve que Adán no aparece en esta lista de gente de fe. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estuvieron con el Señor, vivieron en el jardín con el Señor. Pero luego de que estos han salido de ese lugar, sin duda, sus padres, Adán, porque cuando habla del sacrificio que hizo el Señor, que mató el animalito para vestirlos y quitarle las hojas y vestirlos a ellos, eso indica que fueron restaurados a la fe, que Adán y Eva fueron restaurados porque ya había habido un sacrificio por ellos. Y eso nos da la base de que ellos se encargaron de enseñarles a estos muchachos, porque ellos no habían tenido la experiencia de conocer a Dios como lo hizo Adán y Eva. Ellos no habían tenido este solaz, esta visitación constante. Dice que cada tarde lo visitaba Dios y platicaba con ellos. ¿Por qué se daba eso? Porque ellos estaban en un estado de inocencia, de perfección, porque no había entrado el pecado. Y esa es la razón por la cual tenían esa visitación. Pero como en este caso ya cayeron en pecado, pero han sido restaurados, dado el sacrificio, ellos les están enseñando a los hijos de la realidad de Dios. Y que, fíjese, hermano, esto tiene sentido y aquí hay sabiduría. ¿Por qué Abel trae un sacrificio que aquí lo especifica, lo hace específico la palabra, que era mejor que el sacrificio de Caín? Abel se dice que era pastor de ovejas. Caín se dedicaba a la agricultura. Y ese día sus padres sin duda les habían enseñado que había que sacrificar a ese Dios que ellos no conocieron. Pero que cada uno de ellos, de acuerdo a su percepción, fue creciendo en creer en esa realidad. Porque como se dice, por eso hablábamos de la esperanza, porque si el esperar a Dios viendo las cosas o viéndolo a Él ya no es esperanza ni tampoco es fe. Este es un asunto de que se ejercita viendo las cosas que son de las que no son, viendo las cosas que existen de lo que no existen, viendo a un Dios por medio de la fe y la esperanza y no por vista. Porque cuando ya se mira a la persona, se acabó la expectativa. Entonces a estos muchachos les estuvieron enseñando: ustedes tienen que sacrificar a Dios. Y si usamos la lógica, sabemos que aunque Abel era pastor de ovejas, eso no quiere decir que él no tenía acceso a lo de lo agrícola, no tenía acceso a los frutos, a todo eso que ofreció Caín. Claro que sí, pero al muchacho Abel, el muchacho Abel fue creyendo y dijo: bueno, el hecho de que mis padres o Dios, el que me cuentan mis padres, sacrificó un animal para vestir a mis padres, eso indica que hubo sangre. Entonces dijo Abel, entonces mi ofrenda va a ser con sangre. Mire cómo iba ya en el hilo de esa fe. No lo había visto Abel. Pero veamos el contraste. Caín es el tipo de aquel cristiano, hermanos, que realmente dice amar a Dios, dice seguir a Dios, pero no tiene fe.
Y sus ofrendas no son ofrendas de sacrificios de sangre, sino que Caín lo que ofreció fue lo mejor de la agricultura. ¿Y por qué entonces dice que Dios miró con mejor agrado la ofrenda de sangre? Y todavía cuando viene Caín y ve que hubo aprobación por la ofrenda de Abel, dice que le dice el Señor: ¿por qué se te ciñó el rostro? ¿Por qué se te ciñó el rostro? Se puso bravo cuando miró que el fuego cayó en la ofrenda de Abel. ¿Pero por qué? Porque ese es el tipo de personas, hermanos, que quieren apantallar a Dios con obras, que quieren apantallar a Dios con cosas. Pero a Dios no lo podemos apantallar con cosas, sino por la fe. Y es por la fe que actúa con esta ofrenda de sangre Abel. Es pura fe. Él no había visto a Dios, solo le habían transmitido sus padres que ellos habían sido vestidos a través del sacrificio de un animalito. Y dicho de otra manera, Abel está viendo por la fe, alaban el nombre del Señor, está viendo a Cristo por la fe. Así que a Cristo no hay que verlo. Señor, yo quiero creer, yo me voy a firmar hasta que baje un ángel o me aparece, aunque sea en sueño. Señor, no te va a aparecer, y tampoco eso significa que sos cristiano. Aquí el justo por la fe vivirá. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por la fe vivirá. Aquí no se trata de que eso sea lo que a mí, hazte un milagro, le decían los fariseos. El único milagro que voy a hacer, le dijo, que al igual que Jonás, después de 3 días salió del corazón de la tierra. Ni le entendieron, porque lo que para creer hace un milagro, no es por cosas, por milagros. Por eso es que es tremendo cuando en un lugar el plato fuerte, como decíamos la vez pasada, para traer gente, venga por su milagro, venga por su milagro. Ahí estamos enseñando a una partida de pirañas, hermanos, de sopilotes, porque andan detrás del Señor por los milagros, porque conseguimos. Pero el justo no debe andar por milagro. Si me sana Dios, bien. Si no me sana Dios, yo creo en ese Dios. Yo creo que Él es mi Dios y que me ayudará y que recibiré el galardón. Que se oiga un poderoso amén, hermano. Por eso le digo que si no se gesta la fe en nosotros, es difícil, hermano. Usted puede llegar a 30 años de vida espiritual y luego tira la toalla y dice, ¡wey! Y se convierte en la familia que era, del apellido era, de la familia Hui. Yo fui diácono, yo fui pastor, hasta casi como el berreadito de las ovejas. Les quedó el berreadito. Se convierte rápido, luego o no muy tarde, en la familia de ese tipo. Pero por eso es necesario, hermanos, entender qué significa fe. Usted debe de saber, por ejemplo, eso es lo que hace Abel. Y fíjese que está diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios mayor excelente. Veamos en dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó su ofrenda. Y la ofrenda de aquel, ese es el tipo de obras, por obras. Ese es el tipo, así soy yo. No es así soy yo. No es así tiene que recibirme Dios. Así como no es así. No tiene que ser ese tipo de actitudes. Debe de ser de acuerdo a lo establecido. No es a mi capricho. Aquí vemos a un Caín caprichoso. Yo te voy a mostrar que le voy a ofrecer. No le entró el mensaje que le transmitieron sus padres.
A él le valió un comino que sus padres le dijeran: miren en la situación en la que nosotros estábamos, hijos. Estábamos en una situación difícil, porque cuando nosotros le fallamos a nuestro Dios, quedamos al descubierto, quedamos con una vergüenza y tuvimos que escondernos, y hubo un dolor, y hubo una tiniebla, pero bendito Dios que Él nos quitó esas hojas con las cuales nosotros estábamos, hijos míos. Me imagino que se sentaban y platicaban en la hora necesarias, donde se reunían con familia, y bendito sea Dios que, hijos, nos cubrió con pieles, y esas son las pieles que tenemos. Esto es diferente a las hojas, que lo que significa son religiones, que es de lo que se viste, hermanos, el mundo religioso, de hojas, de huerta, de hojas, de apariencia. Y decía Adán, él no escatimó ir a matar a un animal o a animalitos para vestirnos, y le agradecemos. Tuvo que haber sangre para que nosotros tuviéramos esta ropa, y se le metía eso en el corazón a Abel, pero no se le metía al orgulloso de Caín. No se le metía. Dice: no, yo soy quien soy. Así, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Así que yo voy a ofrendar de lo mejor de mis papayas, de lo mejor de mis sandías, de lo mejor de mis frutos. Y ya vas a ver cómo se la iba a recibir el Señor. En primer lugar, era un embustero. Y lo era porque él sabía que sus padres le habían enseñado que había habido derramamiento de sangre para vestirlo. Lo mismo hubiera hecho él. Pero él no creyó eso que le contaba el papá y la mamá. Él no creyó en eso. Él no estuvo de acuerdo en eso. Pero sí Abel. Amén. Entonces aquí lo que estamos viendo en este 4, y dio testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Esas ofrendas siguen hablando. Es por esa fe. Porque fíjese que desde que el Señor agarra esos animales para vestir a Adán y a Eva, desde ahí está la promesa del sacrificio perfecto. Desde ahí. Y Abel creyó eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Abel creyó eso. Y nosotros, hermanos, con lo cual finalizo y dejamos pendiente todo esto. Él sabe bien que tenemos una mayor luz, tenemos mayor información que la que tuvieron ellos. Por lo tanto, nosotros somos inexcusables. Por lo tanto, nosotros no podemos presumir de ignorancia. Por lo tanto, dice la palabra que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Aquí no se trata de que, hermanos, que yo pienso así, de que yo entiendo así, de que yo interpreto así. Aquí se trata de que tenemos que centralizarnos en el texto de la palabra, en el contenido de la palabra, en la interpretación de la palabra, y agarrarlo de esa manera y creerlo de esa manera. Y de esa forma es como nosotros tenemos mayor problemas, diríamos, con Dios, porque al que se le da mucho, mucho se le demandará. Usted y yo no puede, y yo tampoco podemos llegar allá del Señor. Mirad, nosotros no pudimos pasar la materia porque nos faltó información, porque nos faltó guianza, nos faltó luz. Es más, el Señor, el día que se fue, nos encomendó en las manos del Espíritu Santo. Y no estamos solos. Así que si nosotros pecamos, si nosotros damos paso atrás, presumiendo que no tenemos la información completa, Dios no puede ser burlado. Necesitamos ser creyentes sólidos, creyentes no pasajeros. Necesitamos ser creyentes, hermanos, que podamos estar conscientes de que nuestro caminar, que sería el caso a los hebreos,
debería de ser por fe y no por vista. Su papá, su mamá, su mujer, sus hijos, sus compañeros de estudio, de trabajo, lo van a ridiculizar y le van a decir ¿por qué? Y esto. Pero el justo sigue caminando en el camino estrecho por la fe. Y no importa que nos odien, que nos critiquen, yo sigo caminando porque puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, yo sigo para adelante por la fe. Y la esperanza ya viene, pronto volverá, luego sonará la trompeta. Esa expectativa de la esperanza, esa es la dinámica en la que nosotros debemos estar. Que Dios nos ayude a todos y no vayamos a imitar a los que van para atrás, como era en el caso de los hebreos. Pónganse de pie, hermanito. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Dios,